Hola, bienvenidos amigos de Politeya. Hoy estamos aquí para hacer un programa sobre Venezuela. Es un país pues relativamente interesante para muchos, deleznable para otros por su líder político que es muy controvertido. Y bueno, vamos a intentar darle una visión a esta cuestión desde lo politológico, lo constitucionalista, pero también podemos tocar otras cuestiones económicas y sociales. Y para ello tenemos pues a un invitado, vamos, de lujo, como el que contamos esta noche. Él es Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Carlos es politólogo y él ha sido presidente de ATAC de España y ahora actualmente es presidente de ATAC Andalucía. Carlos, tú has estado en Venezuela, conoces bien aquí el país porque has estado unos meses ahí trabajando. Explícanos un poco por encima en qué trabajabas allí. Sí, yo estuve trabajando en una unidad de análisis estratégico, tipo político y económico, que emitía informes y trabajos y seguía la situación de Venezuela para la presidencia de la República, es decir, para el presidente Hugo Chávez y para el vicepresidente, que en ese momento era Elías Jagua, que era el vicepresidente anterior, ¿no? Hace que el cambio se produjo hace poco y Elías Jagua actualmente es candidato a gobernador de Miranda, que es el estado que está media Caracas, pertenece al estado Miranda, no es el estado seguramente más poblado de Venezuela y es un candidato de lujo, ¿no? Para ese estado. Y bueno, yo estuve trabajando un poco también en lo que pedían y también, bueno, he de decir que a Hugo Chávez le gustaba tener también gente haciéndole informes que le contara la percepción real, digamos, de la situación con otros ojos y por lo tanto no, digamos, no de tipo partidista y partidario, ¿no? Sino un poco más científica, un poco más realista y que le hiciera propuestas, digamos, desde otro punto de vista, ¿no? Por eso habíamos algunos asesores de otros países. Vamos, que le contabas lo que había que contarle sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Pues sí, Vale. efectivamente. Vamos a entrar en el medio de la cuestión, así, en seco. ¿Venezuela es una dictadura? Evidentemente que no. ¿Por qué no? Eh, pues porque en primer lugar hay elecciones democráticas a todos los niveles, sea los niveles administrativos que sea, es decir, como aquí, bueno, municipios, estados, que es lo que sería autonomías, y por supuesto para la Asamblea Nacional y para la presidencia, pero luego además tiene recogidas en la Constitución algo que no existe en muy pocos países del mundo, que es la revocación de mandatos, es decir, si a mitad del mandato un alcalde, un concejal, un presidente de gobierno se entiende que no está haciéndolo bien o que no está cumpliendo su programa, pues puede ser sometido a un proceso de revocación previa, digamos, la recolección de una serie de firmas. Recordemos que Hugo Chávez es el único mandatario del mundo que se sometió a un proceso revocatorio y ganó el referéndum revocatorio, por cierto, con mucha, digamos, muy Holgura, bien. sí. Sí, sí, con mucha holgura. Pero además, digamos, como siempre, para medir si hay libertad o no en un país, se utiliza no los derechos laborales, no si hay más o menos pobreza, no si la gente tiene más o menos libertad sindical, aunque la tenga formal pero real no la tenga, ¿no? Como ocurre en España ahora, por ejemplo. Como todo eso no se tiene en cuenta, sino única y exclusivamente se tiene en cuenta si las empresas informativas pueden desarrollarse o no, pues diré que en Venezuela el 75% de los medios de comunicación están en manos privadas y el 75% de los medios de comunicación que están en manos privadas apoyan todos ellos a la oposición. Por lo tanto, si en Venezuela no hay democracia, que baje Dios y lo vea. Bueno, a ver, has tocado muchas cosas muy Lo que interesantes. Bueno, pasa que sí, lo que pasa que estas cosas si no se van allí no se sí. no se no se ven, ¿no? Es decir que
No, aquí está claro que hay todo un aparato mediático que nos vende una determinada imagen de Venezuela que no se corresponde con la realidad. Yo tampoco voy a hacer una apología del régimen venezolano, vamos, ni de Chávez tampoco, pero yo he estado allí un mes, al menos lo he visto, y yo qué sé, pues tú has estado 4 o 5 meses además trabajando muy profundamente a nivel politológico y conociendo muchísimo más que yo puedo haber conocido la realidad de allí. Y qué sé yo, o al menos que el que nos escuche, pues que sepa que la imagen que le ofrece a ABC, el mundo, el país de Venezuela está muy sesgado. No sé si estarás de acuerdo con esto. No, sí, estoy totalmente de acuerdo porque además a mí me tocaba tragarme muchos programas, tanto de la oposición como del oficialismo, ¿no? Ujú. Entonces nuestras jornadas de trabajo eran extenuantes, entre otras cosas porque luego teníamos que dedicarnos a ver programas políticos, debates políticos, etcétera. Yo he de decir que, vamos a ver, el ABC critica a Chávez pues porque es de derechas, es ultraliberal y tal. En el caso del país, que también es ultraliberal en lo económico, ataca a Chávez entre otras cosas porque la cadena de uno de los grandes propietarios del país, que es Carlos Slim, un Mm. multimillonario mexicano, que es la segunda fortuna del mundo, según Meses, pues tiene negocios en Venezuela y en Venezuela su televisión, que se llama Globovisión, es una de las más virulentas contra Chávez, ¿no? Entonces lo que hace este señor que tiene negocios en Venezuela es trasladar, digamos, la misma visión de sus negocios en Venezuela aquí a España y por eso, entre otras cosas, el país informa de una forma tan virulenta y a mí he de decir la verdad, que el ABC o el Mundo no lo haga me parece, pues, vamos, dentro del guión, ¿no? Lo que está haciendo el Grupo Prisa me parece simplemente repugnante. Bueno, porque a priori ideológicamente se supone que no se alinea igual que ABC o el mundo, pero defienden intereses espurios, eso está más claro No, que el no, agua. sí, defiende intereses tan en lo económico tan neoliberales como el mundo, como el país, pero que como en política exterior pues va de guay, no sé qué y tal y cual, pues en ese sentido me parece. Pero vamos, dicho esto, también porque estas cosas se tienen que saber y no se saben, ¿no? Porque claro, cuando resulta que uno de los propietarios de Prisa, repito el nombre, Carlos Slim, pues hace allí lo mismo y tiene grandes negocios y grandes intereses, etcétera, etcétera, pues lo que hace es trasladar, digamos, esa visión a... Con esto quiero decirle también que el país está muy bien informado de lo que ocurre en Venezuela porque tiene la gente de Globovisión, ¿no? Allí en el terreno. Pero en ocasiones, hombre, yo entiendo que haya gente que piense que si Chávez, que si el populismo de izquierdas, que si no sé qué, y esto lo discuta. Nosotros en más de una ocasión al presidente Chávez le hemos hecho informes pues diciéndole, pues mire usted, haga así, haga esto, haga lo otro. En ocasiones nos ha hecho caso. Yo, por ejemplo, en un momento le planteamos que él tenía que presentarse no como el presidente digamos, de la izquierda, de los socialistas, de los chavistas, sino presentarse como el presidente de la República y hablar como presidente de la República y tal. Y he de decir que lo conseguimos, ¿no? Y que conseguimos, digamos, que muchas de sus formas, digamos, de sus formas en algunos aspectos las moderara, ¿no? Y en el debate del Estado de la Nación, que allí se llama Estado y Cuenta, que estuvimos 15 días preparándolo, un montón de horas y un montón de gente diferente, lógicamente, pues que duró unas 9 horas o así, pues él tomó una determinación que hasta entonces nunca había existido, y es que en los debates del Estado de la Nación en Venezuela, ya de siempre, desde hace más de 80 años o 90, desde que se hacían hacía ya muchos años, pues la oposición no intervenía, ¿no? Y a raíz en fin, de decir, de hablar, de aconsejar, pues se dio la palabra por primera vez a la oposición y hubo un debate muy, muy interesante que el presidente aguantó 9 horas en pie allí discutiendo y debatiendo con los diputados de la oposición. Quiere decirse que el problema que yo veo a veces es que la información no fluye y se ha dado una visión de Hugo Chávez que en ocasiones no se corresponde con la realidad.
Lo cual no quiere decir que él no tenga algunos amigos non santos que a mí no me caen excesivamente bien. Bueno, podríamos entrar ahí porque yo quería, pues, ese es uno de los temas de los que a lo mejor quería entrar. ¿Cuáles son ese tipo de amigos? ¿Qué dices? No, yo considero que hay que en ocasiones, pues en el chavismo se ha tirado mano de ministras o ministros que no se ha depurado excesivamente bien su digamos, cualificación. Pero en general, y al decir cualificación no hablo de doctorados, de títulos pero sí de decir que en el gobierno venezolano, cuando se han detectado algún tipo de problema, sobre todo algún tipo de problema que pudiera traer detrás alguna corruptela, bien sea por acción o por omisión, han sido cesados. Es verdad que a lo mejor en algún caso no ha sido al día siguiente, pero sí en poco tiempo, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, yo no sé por qué Venezuela sigue apareciendo digamos, en los rankings de corrupción de forma muy elevada, porque en cualquier caso, si se da como se da en todo el mundo, se da más bien en niveles más bajos de la administración, ¿no? Uh -huh. Y ahí nosotros sí hemos pedido que se sea total y absolutamente duro y tajante, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo un informe sobre cosas también muy sencillas, ¿no? Una red de supermercados que habían sido hechos públicos, habían sido nacionalizados, entre otras cosas porque habían llegado a un acuerdo, porque Hugo Chávez nacionaliza a precio de mercado. Y si no, que se lo digan al señor Botín. Al tener petróleo y tener una renta petrolera importante, el gobierno venezolano, cuando nacionaliza algún banco, por ejemplo el Banco de Santander, el español lo nacionalizó, ¿no? Y el señor Botín no solo no protestó, sino que le vino de perillas, porque gracias a la nacionalización, es decir, gracias a Hugo Chávez, el Banco Santander, ya entrados en plena crisis, dio unos magníficos resultados económicos, ¿no? Y además Botín no protestó, y es que se lo pagó, ¿no? En 3 años es verdad que el gobierno Chávez ha recuperado la inversión que hizo nacionalizando el Banco de Venezuela. Uh -huh. Bueno, pues las nacionalizaciones, por ejemplo, se nacionalizó una cadena de supermercados que era mixta, era italiana y italo-francesa, me parece que era, y algo de capital colombiano, y entonces, bueno, nosotros detectamos toda una serie de pequeños problemas, pero que perjudicaban mucho, ¿no? Digamos, a la imagen del proceso, que es como ellos llaman a la revolución, el proceso. Eso, Bueno, sí. pues inmediatamente pudimos comprobar cómo cambiaba la situación, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya multitud de problemas. A ver si quiero, porque tampoco tenemos mucho tiempo y a mí me gustaría ir a ciertas claves que yo considero Sí. importantes. A ver, en Venezuela, desde mi punto de vista, hay una guerra civil abierta. Lo que pasa es que es una guerra civil sin armas, ¿no? Es decir, es un confrontamiento muy polarizado que aquí en España, pues yo creo que nos resulta difícil de entender. Se puede entender un poco haciendo una analogía, ¿no? Pues así como tu equipo nunca comete penalti en la propia área y en el área contraria siempre es penalti, ¿no? Pues eso pasa un poco aquí, el PP lo ve todo de un modo, los votantes del PSOE lo ven del modo contrario al PP, entonces uno se puede hacer una idea si eso lo multiplica por 10 o por 50. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? De que allí hay como dos bandos muy marcados, o sea, lo que se suele llamar opositores, que los chavistas los llaman escuálidos, y los opositores a los chavistas, porque los llaman chavistas, simplemente no sé si tienen algún nombre, y o sea, así es como se divide sociológicamente Venezuela. Eso tiene una repercusión a nivel mediático, como tú antes has dicho, hay unos medios de comunicación que son opositores, hay otros que no lo son, y tiene una confrontación tan marcada como podría ser a lo mejor pues intereconomía, ¿no? Intereconomía multiplicado por 4 por 5, a lo mejor nos hacemos una idea de cuál es el campo de batalla mediático que hay ahí en Venezuela. Entonces, lo que yo quiero plantear un poco a los oyentes aquí en España es cómo esa guerra civil mediatiza, condiciona no solo la imagen que tenemos de allí, sino también la malcomprensión que tenemos de los fenómenos que pasan allí, tanto a nivel sociológico como político. No sé tú esto cómo lo ves. Es decir, a lo mejor nos cuesta mucho entender una personalidad como la de Chávez, porque evidentemente en España un tipo que te habla como Chávez y que se comporta como Chávez no es aceptable, porque no entra en nuestros esquemas. Sin embargo, en Venezuela, una vez estás allí y lo ves, pues entiendes el porqué de una figura como Chávez por muchos motivos. No sé si estás de acuerdo conmigo.
En general en Latinoamérica, en su conjunto, los políticos tienen un lenguaje muy directo. No ocurre como aquí, que salen en la televisión y la gente, digamos, normal, ¿no? Gente normal, humilde, trabajadora, más o menos pues con un nivel cultural básico, pues la mitad de las veces o más de la mitad de las veces no entiende lo que ha querido decir un ministro, ni entiende lo que ha querido decir un diputado, ni entiende lo que ha querido decir igual su alcalde tampoco, ¿no? Sin embargo, esto en América Latina no pasa. Allí todo el mundo habla, digamos, de forma muy descarnada. Hay un lenguaje político muy, es decir, los discursos que ellos hacen, tanto, y no solo hablo de Venezuela, tanto digamos en la izquierda como en la derecha, son mucho más elaborados y más, también son más directos, ¿no? Y por lo tanto el nivel de confrontación verbal sube mucho. Pero, pero bueno, es un fenómeno latinoamericano. Hugo Chávez tiene dos carreras, no es un tonto. Dentro del ejército, además, él pertenece a la casta del Estado Mayor, que son los, digamos, los militares que hacen estudios estratégicos y tal. Luego él tiene la carrera, él es licenciado en Ciencias Políticas, sacó la carrera en la Universidad Civil y tiene, pero claro, él habla de la forma que habla su pueblo y para que lo entienda su pueblo y sobre todo para que lo entienda las personas, digamos, que son su apoyo fundamental, que son las clases populares. Las clases populares venezolanas parten de una pobreza extrema muy grande, que con el chavismo se ha visto muy atemperada y bueno, según el índice Gini y otros índices de medida de desarrollo, Venezuela es el país que más se ha desarrollado, digamos, esto bueno está recogido no solo por varios artículos de Vicens Navarro, sino que hay también profesores de universidades norteamericanas y tal que tienen esto escrito y comprobado, pero el propio PNUD, las propias Naciones Unidas, pues sitúan a Venezuela como uno de los países con mayor desarrollo social del mundo. De América Latina. Aquí estaría lo del éxito de las misiones, ¿no? Lo que allí se llamaron misiones, que Sí, eran planes extensos de alfabetización, de formación a diversos niveles de la población y también en las misiones sanitarias, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llamaban. efectivamente, sí, la misión Barrio Adentro, que es Eso la es. misión. Pero es que ocurre una cosa, vamos a ver, en Venezuela había tradicionalmente, digamos, como un sector, una clase alta, que vivía no de la industria ni de, bueno, había una clase alta terrateniente y luego una clase alta que se movía en torno a lo que era todo el mundo del petróleo, ¿no? Entonces había cientos de miles de personas que vivían muy bien de repartirse entre ellas mismas la renta petrolera. El petróleo en Venezuela no lo nacionaliza Chávez. Cuando llega Chávez ya estaba nacionalizado. Lo que pasa que la empresa PDVSA, que es la que sí nacionaliza Chávez, digamos, de forma política, de forma simbólica y de forma efectiva, porque la empresa PDVSA, que en estos momentos es una empresa, pues eso, del Estado y que invierte sus beneficios, que son muchos, en toda una serie de misiones y tal, aparte de, bueno, de digamos, ir descubriendo, ir trabajando, ir haciendo nuevas prospecciones petrolíferas, etcétera, etcétera, mantener el propio tinglao, digamos, que el petróleo exige, pues los beneficios se repartían entre los propios empresarios, perdón, entre los propios gestores. Tanto es así que hubo una huelga, que fue después del golpe de Estado de Hugo Chávez, hubo una huelga, y esa huelga fue fundamentalmente llevada adelante por todo lo que se consideraba que era el sector privilegiado en torno a PDVSA. Bueno, la huelga la ganó Chávez, entre otras cosas porque le apoyó Lula a través de Petrobras, porque todos los ingenieros, estas son cosas que no se saben aquí, ¿no? Cuando se dice que Lula es una cosa y Chávez es otra mentira. Son lo mismo y piensan igual. Lo que pasa es que llevan ritmos diferentes en países diferentes con situaciones políticas diferentes. Su ideología es la misma. Bueno, pues cuando Hugo Chávez, todos los ingenieros se le ponen en huelga, pues Lula le manda ingenieros brasileños, ¿no? De forma que la huelga fracasa. Hugo Chávez despide de la noche a la mañana 11.000 personas, que son todos los gestores, ¿no?
Claro, todo eso crea un resentimiento muy grande porque era gente que estaba muy bien pagada y que vivía muy bien. Además había una administración que no funcionaba, digamos que era una administración para él, para sus objetivos electorales. Entonces crea las misiones, y las misiones son una administración paralela, pero popular, que es además que facilita el reparto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay toda una serie de gente, no solo millonarios, sino gente normal, que tenía posiciones de privilegio que las pierde, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera que un sector importante de la clase media pues se ve amenazado frente a Chávez. Luego, por otro lado, hay poca habilidad, y eso también lo digo porque nosotros ahí sí hemos trabajado, hay bastante poca habilidad por parte de sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela a la hora de tratar a la clase media y con la clase media, ¿no? Entonces se produce como una cierta animadversión entre las clases populares y la clase media, digamos, media alta, no media baja, que pudiera estar con el chavismo. Aunque hay sectores también de la clase media que lo están, porque digamos, el índice de votación tanto a Chávez como a anti-Chávez, pero sobre todo favorable a Chávez, es transversal, ¿no? Por ejemplo, un 15% de los más ricos de Venezuela, un 15% de los más ricos de Venezuela votan Chávez. Eso quiere decir que hay gente poderosa que también le va bien con Chávez, ¿no? Bueno, pero a ver, perdona que te corte, Carlos, pero es que hay tantas cosas que me se están pasando por la cabeza, estás hablando, y hay tantas cosas que te diría. Esto lo que revela es que hay una guerra civil, o sea, hay una guerra civil entre comillas, es decir, haya habido un cambio, un vuelco social, político-social, muy radical, que eso tomó la forma de un proceso constituyente, en definitiva. Es decir, Chávez, cuando se presentó a elecciones en el 99, lo hizo prometiendo un proceso constituyente y haciendo esa constitución, esa nueva constitución venezolana, que no sé si se votó y se certioró en el 2000 o ratificó en el 2000, ¿no? Sí. Entonces, eso digamos que selló ese cambio de régimen, si se puede decir de alguna forma. Esa constitución es una constitución muy extensa, poco del gusto de los liberales, ¿no? A los que les gustan unas constituciones pues escuetas, poca cosa. Es una constitución muy extensa, con muchísimo articulado, garantizando cantidad de cuestiones sociales. Entonces, tú dices, sí, había una clase rica que luego ha sido, pues se le han quitado los privilegios y digamos que el pastel ha empezado a repartirse más, ¿no? El pastel petrolero en concreto. Entonces, aquí hay varias cuestiones que uno se podía plantear. Este 15% que tú dices de ricos que votan a Chávez, la pregunta que yo te hago es si son nuevos ricos. Porque una cuestión que a mí me pareció olerme cuando estuve en Venezuela es que de un modo u otro Chávez lo que ha hecho ha sido un cambio de ciertas élites. No sé si hay mayor reparto de la riqueza entre la población, parece que así es, lo atestiguan incluso organismos internacionales. O sea, yo creo que en eso no hay duda, pero al mismo tiempo, ¿sobre qué se está apoyando Chávez? Porque tiene enemigos muy poderosos. O sea, hay quien incluso habla de que la CIA pues está financiando grupos de supuestos derechos humanos para minar el prestigio de las instituciones venezolanas, chavistas, etcétera, etcétera. Hay todo un conglomerado mediático que está disparando cañones mediáticos todos los días en contra de Chávez. Es decir, tiene unos enemigos muy potentes que de alguna forma tienen que contrarrestar. Entonces mi pregunta es, ¿no ha generado una nueva clase de ricos, de nuevos potentados o de nuevos poderosos en una cúpula de élite de los militares? Es decir, tienes que tener el ejército de tu lado. Si no tienes el ejército de tu lado, yo creo que Chávez no dura dos telediarios. No sé si me estoy explicando por dónde voy. Entonces yo ahí, porque Chávez para mí es un ejemplo maravilloso de príncipe maquiavélico. O sea, me parece un tío hiperinteligente, vamos, o sea, que se sabe mover como una anguila y es muy, muy listo. Entonces, lo que yo nunca sabré es si Chávez hace lo que hace, supuestamente hace, porque es Madre Teresa Calcuta, o simplemente porque es un animal político y sabe muy bien qué fuerzas puede llevar a su propia, digamos, a su propio terreno, el juego al que le está jugando. Que mucha parte de la población se esté beneficiando de ello, quizá en su mente maquiavélica sería un efecto secundario de sus ansias de poder. Y bueno, pues eso sería otra cuestión a la que yo jamás podré saber. Pero mi pregunta es si él efectivamente se está apuntalando en unas nuevas élites sociales que él mismo haya contribuyó a generar. Es decir, que la renta petrolera a lo mejor se está repartiendo más que antes, pero quizás sigue siendo robada por unos pocos que, digamos, estarían apuntalándose en este sentido. No sé si... Quiero que me matices este análisis rápido que te hago.
No, no. Normalmente los sectores, digamos, de clases pudientes que apoyan a Chávez no son nuevos ricos. Son gente que, bueno, hay que tener en cuenta que los países latinoamericanos eh, en Estados Unidos en general, las fortunas digamos, se hacen y se deshacen con facilidad y rapidez, ¿no? Mm. Eso en todo caso de gente que se enriquece es más una, digamos, influencia anglosajona que producto del chavismo o producto del kirchnerismo o producto del lulismo o producto del correísmo, ¿no? Realmente suelen ser gente ya establecida, gente que a lo mejor sus abuelos o sus padres han sido inmigrantes, que han llegado pues de Galicia o de Portugal o de Serbia, vete, vaya usted a saber, y se han establecido y tal. Yo conocí en el caso de un industrial maderero muy potente que el hombre apoyaba al loco Chávez, como le llamaba cariñosamente y como le llaman normalmente la gente que fue moderada que apoya a Chávez. Hay que tener en cuenta que Chávez construye un gran movimiento político y en ese movimiento político confluye, por supuesto, las izquierdas tradicionales. El Partido Comunista Venezolano es muy radical y al que Chávez le ha parado los pies en muchas ocasiones, porque Chávez es socialista, Chávez no es comunista. Esa es otra cosa que solo se da cuenta uno cuando está allí, ¿no? Y de hecho tiene algún que otro escarceo con el Partido Comunista de Venezuela, que forma parte de la alianza que sostiene a Chávez, ¿no? Del Gran Polo Patriótico. Entonces, Hugo Chávez ha construido, digamos, la base fundamental de su apoyo son las clases populares, sobre todo los sectores más humildes de la sociedad. Ahí tiene un apoyo inquebrantable, entre otras cosas porque Chávez los ha hecho ciudadanos. Vamos a ver, antes de que llegara Hugo Chávez al poder, había 6 millones de venezolanos que no existían, no estaban ni censados. Sí, se suele citar el Caracazo del 89, ¿no? Como ejemplo de a qué situación había llegado la sociedad venezolana en esa... Efectivamente, había llegado a una situación de descomposición y entonces él, más que repartir riqueza en un principio, que no lo puede hacer hasta que no logra hacerse con las riendas ya tras el golpe de Estado, lo que hace es convertirlos en ciudadanos, darles el voto y darles, digamos, el ser gente, el ser ciudadanos. Hasta entonces eran bichos. Sí, Hay pero Carlos, Portugal, si no tiene el apoyo del ejército después del sí, golpe de no, Estado que le hacen en el 2002, el ejército es que él es militar y además pertenece a una generación por edad que tiene 58 años, creo que son lo que tiene, que es la edad que tiene la gente que está ahora en el generalato, ¿no? Los ejércitos latinoamericanos, no todos, hay casos como el argentino y el chileno que no ocurre así, o en algunos centroamericanos, pero hay muchos ejércitos latinoamericanos cuya oficialidad está compuesta por gente de las clases populares, porque no estaba bien visto ser militar. O sea, los hijos de la clase media alta ya. y de lo que sería la aristocracia económica no eran militares en estos países. Pues en Venezuela, por ejemplo, el servicio militar no es obligatorio, no es profesional. Entonces, los militares son todos de extracción humilde, porque entre los ricos y entre la gente bien estaba mal visto ser militar, ¿no? Eso ya da una componente diferente al ejército, no solo venezolano, sino algunos otros ejércitos latinoamericanos, ¿no? Y es la extracción popular de sus mandos, ¿no? Y evidentemente esos mandos, muchos de ellos, son los que dan el golpe de Estado fracasado con él, pero son gente que tiene una tradición también bastante larga de militancia política en la izquierda, cosa también anormal, ¿no? En otros ejércitos. Entonces, cuando le dan el golpe de Estado, hay un momento de desconcierto en el ejército porque se dice que él se ha ido, pero en el momento en que un teniente, por medio de una conversación con él, de los paracaidistas que lo están custodiando, pues se enteran de que él no había dimitido, inmediatamente el ejército, digamos, hace frente a la situación. De hecho, los militares golpistas, es una cosa
muy extraña. Los militares golpistas son militares jubilados ya, ninguno de ellos tiene mando en plaza, ¿no? O sea, es un golpe cívico-militar en el que tiene tanta importancia la participación de alguna unidad militar o de algunos militares, tiene tanta importancia como la participación, por ejemplo, de las cámaras de comercio y la patronal, lo que sería aquí en España la COE. O sea, es una especie de golpe cívico-militar, no es un golpe militar propiamente dicho el que él sufre, ¿no? Entonces, bueno, las nuevas élites, lo digo por un lado, ejército de extracción popular, por lo tanto es fácil que se identifique con la izquierda. En estos momentos los oficiales ya, digamos, de capitán para abajo, todos se han formado en las academias ya en la época de Chávez y han sido, digamos, de alguna forma formados e informados en ideología de izquierdas. Es decir, los jóvenes militares venezolanos son revolucionarios, son gente, son rojos. Sí, sí. O sea, y además el ejército está muy mal visto por las clases altas. O sea, lo despreciaban ya antes, ahora lo desprecian más todavía. Todavía más. Sí, y claro, eso va creando. Luego ha generado, extendiendo las universidades, pues ha provocado pues que vayan apareciendo cada vez más médicos jóvenes, abogados jóvenes, arquitectos jóvenes, etcétera, que han ido estudiando gracias a la Universidad Bolivariana, gracias a las nuevas universidades. Ahí ha habido también un movimiento por parte de Chávez, ¿no? De crear, ¿cómo se llaman esto? Las universidades públicas, ¿no? Sí, la Universidad Bolivariana. Sí. Son las universidades bolivarianas, que en estos momentos hay 11, porque hasta entonces las universidades o eran privadas o aun siendo públicas, en el caso de la Universidad de Caracas, eran muy elitistas, ¿no? Sigue siéndolo, ¿no? Tengo entendido que sigue siendo vamos... No, ya no tanto. ¿Ya no tanto? Ya no tanto porque... no, ya no tanto. Sobre todo en la de Caracas, ¿no? Pero está generando curiosamente una nueva clase media, pero partiendo de la base, o sea, partiendo de abajo, ¿no? Están apareciendo ya los médicos que están saliendo ahora, los ingenieros que están saliendo ahora, los arquitectos que están saliendo ahora, chicos jóvenes, digamos que tienen menos de 30, 35 años, pues tienen titulación gracias a Hugo Chávez, ¿no? Y en parte trabajo también, ¿no? Por la extensión de la sanidad pública, porque PDVSA, digamos, ha creado muchísimo empleo, porque al ya no haber técnicos extranjeros, al no haber empresas extranjeras ya trabajando en el petróleo, y todos son, luego con el nuevo descubrimiento de petróleo en la faja del Orinoco, necesitan crear 300.000 puestos de trabajo en poco tiempo. En poco más de 3 o 4 años necesitan crear 300.000 puestos de trabajo para cubrir las nuevas explotaciones petrolíferas que han encontrado, porque Venezuela tiene la primera reserva petrolífera del mundo. Sí, tienen ahí petróleo, vamos, son el quinto productor, pero la primera reserva, ¿no? Y entonces, bueno, pues a su vez todo esto ha obligado, y además tener en cuenta también otra cosa. Venezuela casi no existía Estado, ¿no? Era el paradigma liberal de América Latina de los estados inexistentes, ¿no? Entonces, al construir un estado del bienestar, de golpe, en pocos años, en 10, 12 años, porque lo que está haciendo Chávez es socialdemócrata, vaya, no es bolchevique, ¿no? Está haciendo pues lo que aquí en Europa se está destruyendo ahora. Sí. Los 30 gloriosos europeos los están haciendo ahí ahora, ¿no? Sí, en Brasil, en Venezuela, Argentina, todos estos países están construyendo el estado del bienestar. Entonces, pero un liberal, Carlos, un liberal te diría, ¿pero eso es sostenible? Porque quiero decir, ellos están surfeando en petróleo. ¿Sin petróleo eso sería posible? Un liberal probablemente te diría que no. Bueno, lo están haciendo en Brasil. Y no tienen ni la mitad, vamos, ni la mitad no, ni la quinta parte del petróleo que Venezuela. Es verdad que Brasil es grande y tal, pero lo están haciendo en Brasil sin petróleo. También lo están haciendo en Argentina sin petróleo, porque en Argentina ya había estado del bienestar, lo que pasa que entre la dictadura y Carlos Menem se lo cargaron, ¿no? Y hicieron lo mismo que nos están haciendo nosotros aquí ahora. Por eso Argentina se fue a pique. Bueno, pues el milagro de los Kirchner en Argentina es que están volviendo a poner en marcha el estado del bienestar, porque el estado del bienestar reparte riqueza, ¿no? Todo esto que te estaba comentando, ¿no? Son necesarios más médicos, más maestros, más no sé qué,
y más gente también en la administración, y a su vez hay una gran industria, que es la industria petrolera. En Brasil son otro tipo de industrias, que necesitan técnicos, necesitan gente cualificada y necesitan operarios normales y corrientes, ¿no? Todo esto va provocando un reparto, digamos, un reparto de la riqueza, ¿no? Va provocando que hay gente que va accediendo a mayor bienestar, y esa gente que accede a mayor bienestar pues gasta, consume, etcétera, ¿no? Bueno, tú si has estado en Caracas habrás visto, y aun siendo caros, los coches que hay en Caracas, los grandísimos. Caracas es una de las ciudades más atascadas del mundo. Es verdad que con 1 euro se llena el depósito de gasoil de un camión, es verdad que con 1 euro se llena el depósito de gasoil de un camión, pero es cierto que, por ejemplo, el nivel de consumo, eso es uno de los problemas que nosotros les dijimos a ellos, no solo al presidente, sino a otros que estaban en un proceso revolucionario, pero sin embargo no estaban haciendo educación anticonsumo para la población. La población venezolana es tremendamente consumista, ¿no? Y tal vez porque ha accedido en poco tiempo a las clases populares, han accedido en poco tiempo a derechos sociales y económicos que antes no tenían, ¿no? Y esto ha provocado un mayor gasto y a lo mejor no saber gastar demasiado bien, ¿no? O no saber cuáles son sus prioridades, ¿no? Pero la población venezolana pues es muy consumista, mucho. Allí todo el mundo va con un BlackBerry, todo el mundo tiene una Sí. todo el mundo, en fin, hay una en la ropa igual, es decir, ¿qué ha ocurrido? Que el apoyo, digamos, de Chávez en estos momentos es no una nueva élite de poder económico y tal, que no la ha creado, sino la nueva clase económica, la nueva, perdón, clase media que sí está surgiendo, ¿no? O sea, él tiene dos apoyos. Por un lado, el apoyo de las clases populares, a los pobres, los 6, 7, 8 millones de pobres, que son una base de roca ahí sólida que hay, que están mejorando, pero por otro lado está emergiendo toda una nueva clase media, que es la que está accediendo al trabajo en la administración, en las empresas públicas, en toda una... Y luego además no solo hay, porque eso es otro tema, porque nos queda poco tiempo, no solo hay... en Venezuela en estos momentos ya no solo se trabaja en el petróleo, sino que se están fabricando tractores, se están fabricando ya automóviles, se están fabricando ordenadores, se están fabricando, por supuesto, móviles y tal. Hay una marca Bicentenario que fabrica todo este tipo de productos y tiene acuerdos tecnológicos muy importantes no solo con China y con Rusia, sino por ejemplo con Portugal, ¿no? España, con la actitud esta que ha tenido Timorata hacia Hugo Chávez, ha posibilitado, por ejemplo, que la Italia de Berlusconi hiciera grandes acuerdos económicos con Hugo Chávez o Portugal, mientras aquí no nos comemos un pimiento con Venezuela, ¿no? O sea, hemos perdido 1000 oportunidades y ahora, por ejemplo, pues nosotros necesitaríamos no solo de Venezuela, sino de Venezuela, entre otros, pues para mejorar en nuestra situación económica. A nosotros nos puede aportar muchísimo más ahora en nuestro salir de la crisis América Latina que Alemania, que lo que nos está haciendo es hundiéndonos. Ya. Bueno, creo que España se le vendieron algunos barcos, algunas armas a Venezuela. Sí, se le vendieron. Venezuela renovó su marina de guerra y compró corbetas de altura, que gracias a eso los astilleros de Cádiz tuvieron trabajo varios años, Sí. porque fabricaron 3 corbetas, la cuarta hay que hacerla allí, y también fueron a vender aviones de caza. Lo que pasa que ahí intervino Estados Unidos, por cierta parte de la tecnología del avión que se le iba a vender era norteamericana, y Estados Unidos no permitió que estos aviones se hicieran. Pero no hay problema, ¿eh? Ha firmado un acuerdo con Brasil, que es el tercer productor de aviones del mundo, los Embraer, que se están vendiendo ya como churros en Europa también, Bueno, y ha comprado 200 aviones Embraer de transporte y de pasajeros y tal, con lo cual en España perdimos el gran negocio por ser lacayos de Estados Unidos, y Brasil le ha venido de perlas porque le ha colocado un montón de aviones. O sea que no son solo aviones militares, ¿no? Sino la mayoría de ellos son para líneas aéreas interiores, y porque tú sabes que estos países de América Latina en general son bastante grandes,
y luego en ocasiones las infraestructuras terrestres un son poco malas. deficientes, sí, y entonces pues se utiliza muchísimo el avión, ¿no? Para los vuelos internos hay montones y hay aeropuertos en todos lados. Hombre, también lo justifican las distancias, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues los negocios que nosotros no hemos querido hacer, no hay problema, porque a Hugo Chávez ni le faltan aviones, ni le faltan misiles, se los dan los soviéticos, ni le faltan radares, son chinos, ni le falta todo lo que tenga que tener, ni le falta tampoco un Brasil al lado, y ahora Colombia, no olvidemos, con Colombia hay una relación, con el presidente de derechas de Colombia, con Santos, hay una relación privilegiada, y eso se lo ha trabajado Chávez muy bien, y el colombiano Santos también ha sido muy inteligente. En estos momentos hay una auténtica luna de miel entre Colombia y Venezuela, y claro, los colombianos están basando en parte su inicio de redesarrollo una vez alcanzada la paz, entre otras cosas, gracias a la intervención de Hugo Chávez, acabando o diciendo a la guerrilla en fin, que ya está bien, que esto ya no puede seguir, pues está provocando que nosotros estamos perdiendo 1000 oportunidades por Quijotes de la derecha. Bueno, hay millones de cosas que me gustaría hablar contigo. Has estado hablando y vamos, cada 10 segundos salía una tangente que hubiera podido ser una charla enorme. Aquí has hablado de apoyos internacionales, bueno, se podría decir mil cosas ahí. Dime lo malo, lo peor, lo que no puede ser de Venezuela, de Chávez, del chavismo. Bueno, lo que no puede ser es que tienen que cortar la excesiva dependencia que todavía existe, a pesar de todo, de la renta petrolera. Punto uno, es decir, tienen que diversificar más, están en ello, tienen que hacerlo con más y mejor hecho. Punto uno, tienen que crear un tejido de economía social más importante del que hay. Es muy importante que potencien la creación de, aunque lo están haciendo, pero con más denuedo y mejor formación de lo que serían empresas de economía social, tipo cooperativas, sociedades laborales, etcétera, que creen un tejido económico social muy interesante para funcionar bien y que allí puede funcionar perfectamente. Y para mí es imprescindible que se trabaje mucho más sobre la industria agropecuaria. La industria agropecuaria, la agroalimentaria, es uno de los grandes déficits en estos momentos del proceso que está viviendo Venezuela. Yo Bueno, creo que la están gran... intentando, la soberanía alimentaria la están intentando, ¿no? Con la ley de tierras intentaron poner en producción todas las tierras y... Sí, lo están intentando, pero el problema que tienen es que, claro, como la gente, el campo es muy duro, y en las ciudades se vive mucho mejor, y pues entonces en muchas ocasiones en el tema de la tierra les falta gente que lo haga bien y que lo trabaje bien. Hay zonas como Aragua y tal, que hay experiencias de agricultura socialista magníficas y muy bien llevadas, pero hay otras zonas donde ha habido gente, digamos, que ha engañado al Estado, ¿no? Porque ha cogido subvenciones para poner en marcha granjas y Ajá. luego lo que han hecho ha sido comprarse un todoterreno e irse a Caracas, ¿no? Pero ese es, aunque están trabajando mucho por la soberanía alimentaria y están trabajando mucho con apoyo de Argentina, por ejemplo, con Argentina y con Brasil, tienen unos acuerdos muy importantes, ¿no? De cara a incentivar la producción agrícola y ganadera y tal, porque tierras tienen de sobra, ¿no? Pero bueno, eso lo sabe Hugo Chávez, ¿eh? Hugo Chávez constantemente está pegando broncas a sus ministros y tal, y Agricultura es un ministro peligrosísimo, los ministros duran muy poco, porque más de una ocasión sí, en este terreno él es muy exigente y se da cuenta de lo que hay, ¿no? Y de los problemas de la industria agropecuaria. Yo creo que ese es el gran déficit que tienen y Chávez lo sabe. Bueno, se nos acaba el tiempo, muy lastimosamente. Hay dos cuestiones que me gustaría tratar todo lo rápido que tú quieras. Una de ellas es qué futuro tiene Venezuela, que está siempre ahí parece que la vaya a pisar como una cucaracha, así como Irán, ¿no? Que parece que de un día para otro le van a caer las bombas encima, pues en Venezuela parece que esté siempre ese fantasma por ahí rondando. Eso, la primera pregunta. Y la segunda pregunta ya para acabar, no sé si tú conoces a Chávez personalmente, pero sí que me gustaría que te mojases, o sea, que te mojases un poco y que me dijeses qué piensas tú de si Chávez es un príncipe maquiavélico y en qué sentido. O sea, él lo hace porque realmente quiere hacer el bien, está haciendo lo que considera que es correcto, o simplemente es alguien que va a por el poder suyo y el de su camarilla.
¿qué es lo que crees tú que está él personalmente enfocándolo? Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado mucho. Estados Unidos, todas las últimas aventuras bélicas que se ha metido, o ha sido derrotado, o bien ha dejado las cosas peor que estaban antes de que ellos llegaran, ¿no? La situación en Irak, o la actual situación en Afganistán, ¿no? En Afganistán están otra vez los talibanes ganando la guerrilla y todas las mujeres siguen con burka, incluido en... Luego nos han engañado, era otra cosa para lo que ellos iban a ir. Pero es que encima han fracasado, encima Yeah. han fracasado. Entonces, con Venezuela, bueno, hoy en día América Latina está actuando ya en su conjunto. Tienen una serie de organismos como el UNASUR, que es de carácter, digamos, político-militar, y tienen toda una serie de mecanismos de tipo solidario, comercial, interior. Es decir, hay unas relaciones, incluso cierta especialización, ¿no? Países que se llevan mejor con Estados Unidos, pero que a su vez se llevan muy bien y que son miembros de la CELAC, caso Colombia, caso México, y hay otros países, digamos, que tienen una relación con Estados Unidos muy distante, como es la brasileña, que es muy distante, o la Argentina, sin embargo, y otros, digamos, más enfrentada, ¿no? Verbalmente, como es el caso de Venezuela, aunque no es el único Venezuela, ¿no? Toda el área esta del ALBA, Correa, Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier enfrentamiento cualquier invasión en estos momentos por parte de Estados Unidos, no hablo por desgracia, de un país muy pequeñito como Honduras, o incluso el último putsch que ha habido en Paraguay, ¿no? Sino cualquier invasión, digamos, o cualquier agresión con cualquier país, como pueda ser Venezuela, como pueda ser Brasil, como pueda ser México, como México no, pero bueno, como pueda ser Ecuador, sería muy mal vista, no solo muy mal vista, sino que provocaría una reacción inmediata de América Latina, porque además estos países ya no tienen dependencia económica, no tienen tanta dependencia económica de Estados Unidos, ¿no? Piénsese que incluso Chile, el mayor socio comercial que tiene Chile con un presidente de extrema derecha es la República Popular China, no es ya Estados Unidos. En estos momentos el mayor es la China desplazado económicamente a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ya la influencia que tenía en América Latina y además cuenta con la animadversión de la mayor parte de los pueblos de América Latina. Por lo tanto, una invasión de Venezuela lo único que haría sería incrementar esa situación de crisis, y luego, bueno, pues militarmente veríamos a ver lo que ocurre, porque esta es una situación que a mí me gusta, pero se está produciendo, y es que está habiendo un rearme en las potencias emergentes en su conjunto del mundo, porque es la lección que les hemos enseñado: si quieres que te respeten, enseña los dientes, y por lo tanto está habiendo un rearme importante, por ejemplo, con países tradicionalmente pacíficos como Brasil, pero también con Venezuela, ¿no? Y entonces en estos momentos el ejército venezolano posee tecnología punta en materia aérea, de defensa antiaérea y de control electrónico, de tecnología rusa y china, ¿no? De primera generación. Por lo tanto, no lo tendrían tan fácil. O lo podrían hacer, pero les generaría multitud de problemas de tipo político, económico, pero también de resistencia militar, más de la que... Bueno, ellos saben la que hay, porque si no ya habrían invadido Venezuela hace unos años. Luego, en el otro que tú preguntabas con respecto, perdona porque me he ido con este tema. Sí, sobre la figura personal de Chávez, si La tú... figura Chávez en persona es una persona tremendamente agradable, simpático, no es nada, es muy, sabe perdonar mucho los fallos de la gente, en ocasiones excesivamente, es muy amigo de sus amigos. Y luego, bueno, pues imagino que como todos los mandatarios, pues tendrá todos los dirigentes, toda la gente que tiene capacidad de mando, pues tendrá su aquel, ¿no? Tendrá sus momentos, pero en general es una persona que lleva muchos años luchando, digamos, por los pobres y por los desheredados. Piénsese que la aparición de Hugo Chávez en política no es nueva. Hugo Chávez está conspirando, digamos, con movimientos de izquierda, más o menos románticos, más o menos
tendentes a que en Venezuela exista una revolución social hace muchos años. Él ya antes del Caracazo estaba ligado a grupos de la izquierda que funcionaban, células clandestinas de la izquierda que funcionaban dentro del ejército. Por lo tanto, Chávez no es nuevo en esta plaza, ¿no? O sea, Chávez antes de llegar a la presidencia, después del golpe de Estado, ya llevaba años, digamos, de alguna forma conspirando políticamente, como dicen en Latinoamérica, que siguen utilizando toda esa palabra, esas palabras. Él ya llevaba años conspirando y tal, ¿no? Entonces, es verdad que es una persona que tiene una gran, digamos, es un idealista. Que él esté en el poder por el poder, pues hombre, él está en el poder porque ganó unas elecciones y porque se presentó con un programa y porque ese programa lo han ido haciendo y lo han ido cumpliendo, ¿no? Y además han ido advirtiendo, en cada programa electoral han ido diciendo lo que iban a hacer y han seguido ganando, ¿no? Lógicamente tiene unos enemigos muy poderosos y esos enemigos muy poderosos pues necesitan, digamos, que porque están en primera línea, pues necesitan pues tener y tomar toda una serie de medidas de todo tipo para protegerse. Pero, por ejemplo, la protección de Chávez tampoco es algo así. Yo lo he visto ir por las calles de Caracas en coche descubierto, ¿no? O sea, que si fuera en coche descubierto y tuviera tan mucho miedo a que lo liquidaran, no lo haría, ¿no? Y en diversas ocasiones él se ha paseado por Caracas con coches descubiertos y demás, ¿no? Por lo tanto, tampoco es que tenga en ese sentido una... Luego participa en muchos actos multitudinarios en los que sería fácil con un rifle con mira telescópica. Quiero decir que es una persona que en ese sentido está convencido de lo que hace y cree en lo que hace, y la prueba es que está con una salud muy delicada y sigue al pie del cañón, ¿no? Y eso es porque se cree lo que hace. Que ahí haya una vena de, digamos, de ego, de personalismo, bueno, en todo político la hay, ¿no? Pero no solo en todo político, también en todo empresario, ¿no? Su empresa, su no sé qué, bueno, pues de alguna manera seguramente esos, digamos, instintos los tiene él también. Pero no creo que esté en política simplemente por el poder, porque él ha sufrido mucho. Él ha estado encarcelado, él ha tenido problemas muy serios, ha tenido amenazas muy serias y ahí está. Bueno, Luego, sí. ellos son, y eso a cabo, ahí hay un grupo de amigos, porque además son amigos, que está cambiando América Latina, ¿no? Correa, Cristina, Evo Morales, Lula, ahora Dilma Rousseff, y luego está el padre de todos ellos, que es Fidel Castro. Esto es algo que aquí en Europa tampoco se entiende, ¿no? Pero ellos tienen, todos ellos, incluido Lula, una relación fraterna con Fidel tremenda, ¿no? Y de hecho, una de las personas que más ha parado, y esto se sabe muy poquito, una de las personas que más ha parado actuaciones excesivamente radicales en algunos momentos de Hugo Chávez ha sido Fidel Castro. Eso es algo que desconozco totalmente y sería más que interesante desplegarlo un poco más, pero no, ya no tenemos tiempo, ¿no, Carlos? Bien. No, no, no. De todos modos, bueno, yo dices tú por acabar, yo por mí no acabaría, pero tienes compromisos y vamos a dar ya por Sí, finiquitada esta entrevista. Bueno, a ver, con una pregunta que me puedes contestar con un monosílabo, aunque una vez has metido a Fidel, yo creo que la cosa ya no sería tan clara, porque yo no he estado en Cuba, pero ahí tengo más dudas, ¿no? Sobre cuál sería la respuesta a esta pregunta. En Venezuela, con respecto a Cuba, ¿no? Yo te la voy a hacer con respecto a Venezuela. ¿En Venezuela hay más democracia que aquí en España? sí, sí. Claro, es Sí, que sé que mucha gente va a alucinar con porque esta respuesta, no, ¿no? no, sí, porque, por ejemplo, aquí en España tú te metes con el rey en la televisión y te pelan, ¿no? No Que puedes. se lo digan a los del jueves o a... Sin embargo, en Venezuela tú te metes Ha habido gente que cuando se le detectó el cáncer celebró que se iba a morir y no sé qué en antena. Mm. Las cosas que se dicen en la televisión, en las televisiones de derechas de Venezuela, que son el 75% del total de las televisiones contra el jefe del Estado, son terribles y no procesan a nadie.
aquí se te ocurre decir cualquier tontería sobre el rey, por cierto, sobre el que habría muchas cosas que decir que son verdad, y que, por ejemplo, lo que dijo el alcalde el que era alcalde, Pedro Barroso, ahí en el puerto de Santa María, ¿no? Y escribió un libro y está procesado, pues eso en Venezuela no pasa. O sea, la figura de Chávez en Venezuela, aquí el rey está censurado, está rodeado por una censura y autocensura férrea. Sin embargo, en Venezuela, lo de darle el pim pam pum a Chávez está pasando todos los días. Y ese es un ejemplo. Pero y a nivel institucional, a nivel politológico, a nivel formal, ¿también hay más democracia que aquí? Bueno, a nivel formal existen todos los componentes y por ejemplo la carrera judicial no se ha tocado. Uno de los problemas de los que no hemos hablado, que es un problema endémico en muchos sitios de Latinoamérica, que es la inseguridad y los problemas derivados de eso podemos hablar, porque yo también he trabajado bastante con ellos sobre la seguridad pública en Venezuela. Y pues no me refiero a la seguridad del Estado, sino al tema de la delincuencia. Sí. Pues una de las cosas que en estos momentos, digamos, ese es uno de los flancos que pudiera tener en este caso el proceso, ¿no? O sea que yo creo que, por ejemplo, a la hora, sin embargo, de haber la oposición, por ejemplo, pues dice lo que quiere, lo dice cuando quiere. A nivel de ayuntamientos, pues no lo sé, a lo mejor en algún pueblo hay, pero bueno, no debe ir la cosa, digamos, no debe estar la cosa tan mal cuando en las elecciones estatales anteriores a estas que van a haber ahora, en un mes aproximadamente, que se supone que digamos los chavistas van a subir, se supone, según las encuestas, sin embargo, algunos de los estados más poblados que antes los tenía el chavismo, como Miranda, lo perdió. Quiero decir que en los estados y en los municipios se da bastante alternancia, ¿no? Hay, como en España, zonas de predominio, digamos, del socialismo, que son muy fuertes, y otras zonas donde la oposición pues es muy fuerte también, ¿no? Caso de Carabobo, caso de algunos estados. Hay otros estados que bailan más, ¿no? Quiero decir que si tú sigues, digamos, una de las formas de averiguarlo sería seguir el proceso de las elecciones desde que Hugo Chávez está en el poder a nivel municipal y a nivel de los estados, y ahí veríamos cómo han habido cambios, han habido subidas, han habido bajadas, han habido trasvases, han habido tal. Quiero decir que no, si esa democracia no existiera, pues sería todo chavista y punto. Y el mapa, digamos, político, municipal y estadual no es uniforme. Es verdad que tiene mayoría Hugo Chávez, si no, no sería presidente de la República, ¿no? Pero hay estados muy poblados donde gobierna la oposición. Bueno, innumerables cosas más que se podrían decir. La verdad es que estaría charlando contigo sobre Venezuela, Carlos, pues muchísimo tiempo. Pero se nos echa el tiempo encima y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra invitación. Carlos Martínez, presidente de ATAC Andalucía. Muchas gracias por tu presencia. A vosotros. Y a los oyentes de Politeya, pues muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima edición, que espero sea en breve. Hasta luego.